hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo para mí poder hablar con ustedes, hermana. Que el Señor te use mucho, de verdad. Yo sé por lo que estás viviendo ahora y yo espero pues poder verte pronto. No sé si en Senegal o en el país donde estás, pero espero verte. Estamos a tu orden en Senegal. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 7, verso 15, ¿quién lo lee? Apocalipsis 7, 15. Yo lo leo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará los ojos de ellos. Verso 9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Amén. A partir de Apocalipsis 7 hasta el capítulo 8 podemos ver la adoración de los salvos en el cielo. Y esa es la finalidad que tiene nuestro Dios con la humanidad. Esas personas que están delante del trono adorando a nuestro Señor en el cielo, en Apocalipsis 7, son los salvos. Son aquellos que han creído en el Señor. Y esto es lo que el Señor quiere con la humanidad, que todos se salven. Si vamos al libro de Romanos, ¿verdad? Tenemos aquí en Romanos 10, verso 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si la finalidad de Dios es que todas las naciones, hombres y mujeres de muchas naciones, de muchas lenguas, de muchas etnias, le adoren en el cielo, pues ahorita estamos en un tiempo en el cual la iglesia está llamada a ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Somos nosotros quienes tenemos el mensaje de salvación en Cristo Jesús. No hay otra forma de que las personas se salven. La palabra dice claro que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces ahorita la iglesia está en un tiempo crucial, porque la humanidad está quizás en el tiempo más peligroso de toda su historia. Si ustedes ven cómo está la humanidad, se está cumpliendo la profecía de Mateo 24, donde dice que habrá rumores de guerras y nación contra nación, y todo esto que aparece en Mateo 24 es como si usted pudiera encender el televisor. Si usted enciende el televisor, ve CNN o ve otros noticieros, usted puede ver cómo está el mundo de convulsionado, y es como si el Señor, usted puede leer esa profecía al mismo tiempo, y es la gráfica de lo mismo que profetizó el Señor hace 2000 años. La humanidad está en un tiempo difícil. Y yo les quiero contar a ustedes un poco de cómo y por qué nosotros, o yo personalmente, estoy en medio de un mundo musulmán. La población de Senegal es de 17 millones de habitantes, distribuida en 16 etnias diferentes. Hay sectas dentro del Islam, unos más cerrados y otros quizás más tolerantes, pero hay etnias que son abiertas en este momento, que están abiertas, y ahí la mayoría de las etnias están cerradas. Y nosotros estamos en medio de ese pueblo. Somos una minoría, quizás el catolicismo ya es una minoría en Senegal,
del 2% y nosotros estamos aún en una minoría, menos del 2% somos los cristianos en Senegal. Y la nación de Senegal está experimentando un movimiento de plantación de iglesias y para la gloria del Señor nosotros somos parte de esto. Yo les cuento que muchos de nosotros creemos que para ser misionero hay que ser alguien muy especial, muy inteligente, muy capaz, muy fuerte, pero en realidad esa no es mi historia. Yo no soy ni el más capaz, ni el más inteligente, ni el que tiene la personalidad más arrolladora, ni siquiera soy el más bonito de todos, ya ustedes ven. Pero lo que yo sí tengo es que el día que el Señor me llamó, yo obedecí. Ese día yo obedecí. ¿Y por qué decidí servirle al Señor? ¿Por qué decidí dejarlo todo e irme de Venezuela, donde nací y me crié, a un país musulmán a vivir? Bueno, todo tiene que ver con mi historia de vida. Yo nací en un barrio en Venezuela bien peligroso allí, y allí a los 12 años ya yo estaba en la calle experimentando con las drogas y el alcohol. Fui un drogadicto durante 20 años y mis 2 últimos años de adicción los pasé durmiendo en la calle y comiendo de la basura. Esa fue mi vida durante 20 años. También el Señor me liberó de la brujería. Mi familia son de la costa y practican la brujería, la mayoría de ellos. Gracias a Dios que la luz del Evangelio ha llegado a mi familia. Pero también el Señor me sacó de allí. Y mis 2 últimos años fueron muy duros en la calle. Y bueno, en una oportunidad yo decidí que ya yo no quería vivir más. Ya tenía 2 sobredosis y 3 intentos de suicidio. Y en un momento de mi vida tomé la decisión de volver a suicidarme. Colgué una correa de un techo donde yo estaba y me lancé. Pero antes de lanzarme, yo clamé al Señor. Pero no como todo el mundo debe hacer. Al Señor se le clama humillado, al Señor se le clama postrado. Pero yo clamé al Señor enojado. Así fue que yo le clamé al Señor por primera vez en mi vida. Le dije que si Él existía, que hiciera algo conmigo. Y ya, porque ya no aguantaba. Y cuando me lancé de la cama con la correa en el cuello, la correa se rompió por la mitad. Y yo respiré otra vez. Y yo dije, wow, ni para suicidarme. En ese momento, a las 2 horas, llegó una persona, una hermana de mi papá, y me dijo que ella tenía una solución para ayudarme. Y yo le dije, tía, yo no quiero más brujos, no quiero más psicólogos, no quiero más psiquiatras, no quiero más doctores, ni pastillas, ni nada. Me dijo, no, vamos a la casa de un pastor evangélico. Y yo dije, ay, Señor, un pastor evangélico, yo no creo que él pueda conmigo. Y mi tía dijo, vamos. Y en un momento de luz, en la tiniebla de mi cabeza, me acordé que hace 3 horas le dije al Señor, si tú existes, ayúdame. Y yo dije, aquí está la respuesta. ¿Te lo probó? Y entonces yo salí de ese cuarto, salí de ese lugar con mi tía hace 17 años y llegué a un lugar donde un hombre me abrazó y me dijo, Cristo te ama y yo también te amo. Quédate aquí en este lugar y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Y así fue, yo acepté eso porque yo venía de clamar a Él y siempre estuvo en mi cabeza que yo había pedido ayuda a Dios y Él me estaba respondiendo. Pero tuve resistencia 3 meses y no quería yo saber nada del Señor. Estaba enojado todavía con todo el mundo, conmigo, con la vida, con todo. Hasta que un día mi pastor, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me tomó. Yo decidí que Jesucristo tenía que entrar de una vez por todas porque ya yo no soportaba más. Estaba en el lugar indicado, con las personas indicadas, y todavía yo tenía resistencia a cambiar mi vida. Pero ese día yo rendí mi vida a Cristo. Y ese día le dije al Señor, Señor, no tengo cómo pagarte,
ni con mi vida. Mi vida no vale nada. Por eso yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Usted me entiende? Mi vida no vale nada. Ni con mi vida te pago, y por eso te voy a servir. Es lo único que puedo hacer. Y desde hace 17 años hasta hoy le he servido a mi Señor, para la gloria y su honra, su alabanza y adoración. Por muchos años ayudé a personas a salir de ese mundo como yo, dando por gracia lo que por gracia yo recibí. Pero llegó un momento en que en mi iglesia vino un hombre a hablar de Irán. ¿Cómo podíamos llevar Injil en Farsi a Irán? Wow, nuevos testamentos en su lengua, desde Turquía. Y yo dije, bueno, si yo he pasado 20 años llevando droga de aquí para allá y nunca me han agarrado, yo tenía sangre fría para eso, créanme. Yo dije, yo puedo meter esas Biblias en Irán, ¿no? Tengo sangre fría, vamos a ver si todavía queda la sangre fría. Entonces, bueno, me enrolé en esa comisión y el viaje no se dio, nunca. Yo estaba ya tocado por ese aguijón, esa espina, ese gusano, no sé cómo decirlo, de que yo debía ser un misionero, que había un mundo musulmán allá afuera que se estaban muriendo sin Cristo. Hoy en día hay 1.700 millones de musulmanes en todo el mundo. 1.700 millones de musulmanes en todo el mundo. Se calcula que dentro de 10 años el continente europeo va a estar islamizado, porque por cada niño que nace de padre y madre europeo, nacen 8 musulmanes en Europa. Imagínense que el alcalde de Londres, de donde salieron los primeros protestantes que fundaron este país, ya está islamizado, es un musulmán practicante. Entonces el mundo va rumbo a una islamización, ¿ya? Y los únicos que pueden llevar el mensaje de salvación a los musulmanes es la iglesia de Cristo, o sea, nosotros. Amén. 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 Sí, la mente está floja ahí, ¿no? Sí, las arepas tienen que ser altas, hermano. Entonces, yo decidí atender el llamado, el viaje no se dio, pero quedó en mi cabeza que yo debía ir a hacer algo, y empecé a orar y pude ir a estudiar misionología y me gradué, pero tuve que esperar mucho por una oportunidad, porque yo no calificaba. De hecho, yo no califico en ninguna agencia misionera. Si yo aplico, no me contratan, no. Porque en aquel momento decían, ¿cómo es posible que este hombre que viene de consumir drogas 20 años va a ir? Bueno, una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que piensa el Señor. A mí me pasó como Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Bueno, Nehemías escuchó un mensaje que venía de Jerusalén. Jerusalén está devastado. La gente se está muriendo de hambre. Nehemías escuchó. Nehemías se contristó. Nehemías estaba muy triste. Oró, ayunó. Pero Nehemías decidió presentarse delante del rey y decirle, yo tengo que ir a Jerusalén. Y yo necesito que tú me des madera, que tú me des esto, que tú me des una guardia, que tú me des transporte. Y el rey se lo concedió. Y se lo concedió no porque Nehemías era buen amigo del rey, era su esclavo. Se lo concedió porque la mano de Dios estaba sobre él. Amén. Amén. Pero Nehemías no era el más apto. Nehemías no era ni albañil, ni ingeniero, ni arquitecto. Nehemías era el que le probaba la comida al rey antes que él comiera. Nehemías, las manos de Nehemías deben haber sido unas manos muy suaves, y él fue a Jerusalén a reconstruir los muros. Entonces Dios utiliza hombres ordinarios para milagros extraordinarios. Y ese es mi caso, porque yo venía de comer basura, de dormir en la calle, pero el Señor, por su misericordia y por su gracia, me sacó de ese lugar, me limpió, me lavó y me puso en un lugar para que yo fuera
a un país musulmán a predicar el evangelio. En ese momento me desplacé 18 horas a una conferencia misionera en el sur de Venezuela. Yo estaba en Maracay y me fui a Puerto Ordaz en autobús. 18 horas en bus. Y allá estaba un hombre de Michoacán, México, que vive en Texas, en Puerto Ordaz, Venezuela, hablando de África. Usted ve cómo el Señor hace. Un hombre de Michoacán, que vive en Houston, en Venezuela, hablando de África. Y este hombre mostraba sobre lo que está pasando en Senegal. Y entonces yo sentí en mi corazón aquel potro salvaje que empezó a latir. Porque era como un potro salvaje. Calma, potro, aguántate ahí. Cuando vi a Senegal. Y entonces ahí yo entendí que yo había encontrado la respuesta a mis oraciones. Una y otra vez las respuestas de Dios a mis oraciones. Amén. Amén. Y yo decidí que iba a empezar a orar por ese país. Pero el pastor Jesús estaba preguntando a muchos que estaban allí cuál es su profesión. Yo estoy estudiando leyes, y usted abogado, y usted periodista, y usted doctor en medicina, y usted, yo soy panadero. Y el pastor me dijo, con usted quiero hablar. Yo me volteé. Porque yo no creía que era conmigo, como había doctores, abogados, pero no con usted, con el panadero. Wow. Y ese hombre me dijo, mira, hay un proyecto en Senegal por 6 meses para que tú vayas a formar discípulos. Los discípulos que están allí los vas a formar en panadería y en pastelería, pero 6 meses. Ya tengo 9 años en Senegal, desde hace 9 años que vivo allí. Para la gloria y la honra de mi Señor. Amén. Yo acepté el reto, mi pastor también. Hace 2 años que ya mi pastor vive con nosotros en Senegal también, y su esposa. Y me fui a Senegal hace 9 años. Y allá en Senegal el Señor todavía aún me bendijo más. Me bendijo más porque llegando a Senegal pude trabajar y conocer al senegalés y pude enseñar el oficio de la panadería a muchas personas. Bueno, el horno y la máquina y las bandejas que yo necesitaba para trabajar en Senegal llegaron 1 año después que yo estaba allá, ¿no? Pero cuando llegó eso, yo empecé a trabajar en el tema de la formación de los discípulos. Pero en Senegal me ocurrió algo mejor. En Senegal el Señor me bendijo con una esposa bella, hermosa, senegalés. Mi esposa se llama Felicite y es una mujer de la etnia Serer, la reina africana más bella del mundo. Eso es para que ustedes sepan que el Señor también bendice a los feos. ¿No ve al pastor Jorge también? El Señor lo bendijo con una esposa hermosa. El Señor bendice a los feos, ¿eh? A mí me bendijo con una esposa hermosa, una mujer que ama al Señor, porque ella es hija de pastores, de los más ancianos pastores que hay en Senegal, su papá y su mamá. Y ella llegó a la iglesia donde nosotros estábamos y nos enamoramos. Yo no hablaba francés, ella no hablaba español, pero nos enamoramos y nos entendimos. Y nos casamos hace ya poco, ya pronto cumplimos 7 años de casados y tenemos 3 hermosos hijos. Uno que va a cumplir 6 años, se llama Natán. Otra que se llama Mila, va a cumplir 5 años. Y el pequeñito que se llama Micael, que tiene 9 meses. Y el Señor nos ha bendecido tanto. Decidimos atender un llamado en Senegal. Salimos de la ciudad de Dakar, donde vivíamos relativamente tranquilos y cómodos. Mi esposa trabajaba en una embajada y yo tenía muchas iglesias en Dakar donde enseñaba panadería y pastelería y cosas. Pero el Señor nos hizo un llamado a ir a trabajar en medio de la etnia de mi esposa, en su aldea. Y salimos de Dakar y nos mudamos a una aldea Serer, a 3 horas y media de Dakar, muy distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Un lugar en el medio del desierto, entre una ciénaga, porque ahí vivimos en el desierto del Sahara, en medio de una ciénaga y enfrente de 54 islas que no están alcanzadas.
y en un territorio donde ha habido persecución, pero el Señor nos llevó ahí a través de un ministerio infantil. Comenzamos con un comedor para 25 niños hace 7 años. Y ese comedor tocó a toda esa aldea, y de allí en adelante comenzó la plantación de la primera iglesia, solamente por las mamás y los papás de esos niños. Y luego los discípulos que estaban en ese lugar empezaron a plantar la segunda aldea, la segunda iglesia, en una aldea que se llama Suyan. Y entonces empezó un proceso de discípulos haciendo discípulos. No fui yo solo que fui delante de eso, fueron los senegaleses que estaban siendo discipulados, haciendo otros discípulos. Y así en 3 años pudimos plantar 3 iglesias en medio de los Serer. Y fuimos entonces a la isla de Marlot. 54 islas donde hay un grupo étnico que se llama Serer Yomincá y los Sose, un grupo cerrado de los Serer, en donde el Islam es el que manda allí. En esas islas nosotros pudimos ir allí y comenzar esa obra con una familia de paz. Lamentándolo mucho, esa familia de paz fue perseguida, fue aterrorizada, y esa casa se tuvo que cerrar. ¿Por quiénes ustedes creen que fue aterrorizada y perseguida esa familia? ¿Ah? ¿Por quién? No fue por los musulmanes, fue por la minoría católica que estaba en esa isla. Ellos son los que nos persiguen allí, no los musulmanes. Para que ustedes vean, sí, por los católicos. Sí. Así como pasa en Chiapas, en México, y así como pasa en muchas partes del mundo. Sí. También en Senegal. Y lamentándolo mucho, en un tiempo tuve que salir de allí. Pero ya hace algunos meses, nosotros, orando al Señor, decidimos cambiar la estrategia de cómo íbamos a llegar a esas islas, porque son 54 islas donde no hay ni una sola iglesia. Y hay una familia de paz que nos recibió. Esta familia no se dejó intimidar por nadie. Ellos son de esa isla, en su casa es su terreno propio, y ellos decidieron abrir esa casa, la familia de paz, y nosotros empezamos a ir de nuevo. Ya yo no voy a la isla. Yo decidí que yo no debía ir y que debían ir los senegaleses. Y entonces ahí es donde comienza el proceso con Andrés. El pastor Jorge conoce allá, tuvo la oportunidad de visitar allí y conocer allí y evangelizar dentro de esa isla. Y Andrés es un senegalés, un joven que ama mucho al Señor, y él es el que está al frente de la operación de la plantación de iglesias en la isla de Marlot. Y ha estado creciendo esa obra mucho. Es al misionero que ustedes sostienen desde aquí, desde esta iglesia en Senegal. Pero luego el Señor nos llevó a otro territorio llamado Kaolack, muy caliente. Kaolack en Wolof significa el que está por encima del calor, o lo que está por encima del calor. Una tierra muy caliente donde hay minas de sal. Allí fuimos y encontramos un hombre de paz que tenía 20 años trabajando, haciendo un culto familiar. Un solo creyente en medio de esa aldea, solamente reuniéndose los domingos con su familia. Y cuando llegamos, este hombre estaba bien desmotivado y se sentía triste y abandonado. Y el Señor me llevó ahí a conocerlo, y oré al Señor y clamé al Señor, y yo siempre sentí la paz de Dios de unirme a ese hombre. Pues ahí se plantó la otra iglesia, la quinta ya iglesia, se llama la iglesia de Ngash en Kaolack, junto al pastor Samba, y de ahí ese hombre ha abierto la puerta a otras iglesias que se han plantado. En total tenemos 6 iglesias plantadas en todo Senegal, pero ahí ocurrió algo aún más maravilloso. Yo pensaba hasta hace 3 años de los Serer son mi etnia, y yo estaba cerrado con los Serer. Yo soy un hijo Serer, soy casado con Serer, y así me toman en cuenta como un Serer. Y entonces, pero ahí en Kaolack se abrió la puerta para otras etnias,
Y esos discípulos, haciendo discípulos entre los fulani, entre los yola, entre los bambará, entre los mancay. Y ahora tenemos 3 iglesias en esa zona, aparte de las otras, pero multiétnicas, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Hace 3 años empezamos con un proyecto de orfelinato, en donde trajimos 4 niños primero, y estos niños huérfanos de padre o de madre en situaciones de riesgo, empezamos con ellos, un proyecto que tiene mi esposa en su corazón desde que es muy niña, y yo decidí, como mi esposa fue o es para mí de verdad mi ayuda idónea, yo decidí también ayudar en el proyecto que estuviese en el corazón de ella y apoyar en ese proyecto del orfelinato. Hoy son 14 niños después de 3 años, y eso también ha impactado a sus familias. Y les puedo contar un pequeño testimonio. ¿Tengo tiempo, pastor? El testimonio de Tien, un niño de 8 años que llegó a mi casa hace 3 años. Su papá murió de una mordedura de serpiente. Y la ley islámica dice que cuando un hombre se muere, la mujer de ese hombre pasa a ser la esposa de su hermano. Y entonces la mamá de Tien pasó a ser la esposa de su tío, pero la tercera esposa ya. Porque ese hombre ya tenía 2 esposas, porque en el Islam los musulmanes pueden casarse hasta con 4 mujeres. Y ella pasó a ser la tercera esposa de ese hombre, de su tío. Y Etienne comenzó a ser maltratado por los hijos de la primera, los hijos de la segunda, y le negaban las comidas y todo. Y Etienne llegó a mi casa desnutrido y muy enfermo. Pero hace este año su abuela quiso que él lo visitara por un mes. Los niños pueden salir una vez al año por un mes a visitar a la familia que los quiera recibir. Al que no reciben se queda en casa. Y Etienne salió a visitar a su mamá, y llegó a su casa y su mamá estaba en una cama tirada con mucho dolor, muy enferma de hace varios días. Y ya la habían llevado al doctor, la habían llevado donde el brujo, el marabú y todo eso, y la mujer no se sanaba. Y Etienne le dijo a su abuela: yo quiero orar por mi mamá en el nombre de Jesús, así como hacemos en mi casa, le dice. Y su abuela le dijo: haz lo que tú quieras. Y entonces este muchachito agarró y puso las manos sobre su mamá y oró al Señor, y su mamá fue sanada por el Señor para la gloria y la honra de Él. Y hace el 20 de agosto por primera vez conocí a la mamá de Etienne. Ella misma fue a llevar a su hijo a mi casa y me dijo: mire, yo quiero hablar con usted, pero tiene que ser rápido. Y yo le dije: vamos a hablar, ven. Hablé con ella y con mi esposa allí. Y entonces esa mujer dijo ese testimonio que les estoy contando: mi hijo me encontró enferma y oró por mí en el nombre de Jesús, y yo quiero conocer al Jesús que tiene mi hijo, lo quiero en mi vida. Y esa mujer entregó todos sus amuletos y rindió su vida a Cristo. Y esos son los testimonios de otros 2 niños más con su mamá. El de Etienne es el más reciente. Y antes de venirme acá me dice: yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar contigo. Y yo le digo: dime, hijo, yo quiero ser pastor. Y yo le digo: bueno, pero ya tú eres pastor de ovejas. No, pastor de ovejas no, pastor como tú, me dice. Ahí sí es verdad que me paró en seco. Y es como si hubiese metido la mano de él en mi corazón y me lo hubiese estrujado así. Pastor como yo, sí. Y yo le digo: un día te voy a ver predicando el evangelio, un día te voy a ver delante de una iglesia, y un día te voy a ordenar como pastor, y eso va a ser un gozo para mí. Y por eso es que vale la pena estar allí. Cuando ves un musulmán convertirse, bautizarlo, discipularse, y después él enseñar a otro musulmán, a ti se te quita todo pensamiento de miedo, todo pensamiento de desánimo, porque hemos pasado enfermedad, hemos tenido fiebre tifoidea, yo he tenido malaria,
Durante 9 años he estado muy enfermo en Senegal, muchas veces, pero todo eso se va cuando vemos a un musulmán, un ex musulmán predicándole la palabra a otro, diciéndole que Cristo es la salvación. Amén. Amén. Hoy en día estos pastores, 6 pastores senegaleses, están haciendo un trabajo maravilloso. Ellos no se quedan tranquilos, así como fueron musulmanes algún día, ahora son cristianos, y en ese mismo furor que tienen, ellos no se quedan tranquilos en sus iglesias y van a otras aldeas, y para este año han entregado 10 aldeas nuevas con familias y hombres de paz. Gloria a Dios. Mi hermana, si yo le explico eso, ella conoce bien qué es un hombre de paz. Es muy difícil para nosotros en el mundo islámico encontrar un hombre de paz, porque es encontrar a un hombre que, siendo musulmán, te dice: aquí está mi casa, bien, entra, estoy hablando en francés ya, ven, y entra aquí, y entonces quédate aquí y haz un club de niños o una oración, ven, yo te recibo en mi casa. Eso es muy difícil, pero para la gloria del Señor, los pastores de la misión han entregado 10 nuevas aldeas, y ese trabajo viene este año 2022, y ya ustedes son parte de eso. Ya ustedes están sosteniendo un misionero que está en una isla, en donde de allí vamos a salir a otras islas más para la gloria del Señor, y en tierra firme 10 nuevas aldeas. Y esto es un poco de lo que está ocurriendo en Senegal, y todo tiene que ver con obediencia. Todos nosotros estamos llamados a ir a cumplir la gran comisión. Esto no es para un grupito más capaz, más inteligente. Todo el que ha creído en Cristo está llamado a cumplir la gran comisión. Lo acaban de leer. Es imperativo el mandamiento: vayan y hagan discípulos a las naciones. No es un favor que el Señor nos está pidiendo, es un mandamiento que nos está dejando, para que la finalidad del Señor se cumpla, para que podamos ver multitud de naciones delante de Él. Nosotros tenemos que ir a cumplir la gran comisión, ir a ser discípulos a las naciones, en Jerusalén, Miami, en Judea, Florida, en Samaria, los Estados Unidos, y hasta lo último de la tierra. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Ya los embarqué a una paz. Que el Señor les bendiga en la lengua serer. Amén. Gracias, pastor.